Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde nuestro lema es, posiblemente ya lo sabes, sí, multiplicando obreros, un libro bíblico a la vez. Esto es Artios Biblia Ruth número 6, el sexto video en el cual hemos venido estudiando el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Estamos ahorita en el análisis del capítulo 2 del libro de Ruth. Permítanme hacer un repaso del contenido del video anterior antes de entrar en materia del tema de este video. Hablábamos en el video pasado de los elementos indispensables del análisis narrativo. No es lo mismo interpretar o estudiar una carta del Nuevo Testamento a un libro narrativo como lo es el libro de Ruth. Espero que estos elementos te ayuden a saber cómo estudiar cualquier pasaje narrativo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hablábamos primero del marco estructural de la narración, su inicio y su conclusión, su introducción y su final. En el caso de Ruth, capítulo 2, la introducción al relato es una presentación de Booz por primera vez en la historia del libro de Ruth como lo que llamábamos el Goel Hagil. Dos palabras hebreas, la primera Goel significa pariente redentor y la segunda, el adjetivo Hagil, habla de una persona que está dotada en todo sentido, en este caso para cumplir su función como Goel, como pariente redentor. Booz es introducido en la narración del libro de Ruth al inicio del capítulo 2 como ese pariente redentor enteramente capacitado para resolver la crisis de las dos mujeres viudas, Noemí y Ruth. Y entonces inmediatamente surge la pregunta al inicio del relato: si él es ese Goel Hagil, ¿por qué no ayuda a estas mujeres? De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, cuando vamos a la conclusión del relato, el versículo 23 nos presenta la resolución de la crisis de las dos mujeres, pero a corto plazo, porque durante los 2 meses siguientes, que era lo que en total duraba la siega de la cebada y del trigo, ellas iban a tener comida, iban a tener la provisión de todas sus necesidades. Pero de nuevo surge otra pregunta: ¿qué va a pasar después? A largo plazo, ¿cómo se va a resolver su crisis después de esos 2 meses? Y es el tema del capítulo 3 del libro de Ruth. Eso es lo relacionado con el marco estructural. La trama de la narración de Ruth capítulo 2. La trama tiene que ver con la manera en que el narrador ordena y, por decir así, entreteje los diversos acontecimientos y acciones del relato. En el caso de Ruth capítulo 2, es lo que podríamos llamar una trama de acción-reacción o una trama de causa-efecto, porque 4 veces en esa historia Ruth inicia la acción y luego alguien más responde, reacciona a la acción ardua que Ruth ha comenzado. Y es precisamente lo que enfatiza, lo que enfoca este relato, esa acción ardua de Ruth. Y hablábamos también en el video anterior que esa acción ardua es la forma que toma su Gesed extraordinario en el capítulo 2. Gesed extraordinario que Ruth ha venido mostrando desde el capítulo 1. En cuanto a los personajes son sumamente importantes en las narraciones bíblicas. Hay una caracterización, una forma en la cual el narrador nos muestra cuál es el carácter de los personajes. Los personajes cumplen funciones dentro del enrejado de la trama, dentro de lo que está ocurriendo en la narración. Y el énfasis en Ruth capítulo 2 está en 4 cualidades que Ruth presenta como una persona que actúa arduamente. Esas 4 cualidades son las que le van a permitir comenzar a resolver su crisis. Hablamos de iniciativa, diligencia, humildad y perseverancia. Y aplicábamos esto en el video pasado diciendo que la orientación de la Biblia en medio de nuestras crisis es hacia la acción. No nos invita la palabra de Dios a cruzarnos de brazos y simplemente
esperar una ayuda sobrenatural de Dios. La Biblia nos invita a actuar, es su orientación, tratando de buscar una resolución a nuestras propias crisis. Pero dijimos que nuestra crisis mayor, nuestra crisis de pecado no puede ser resuelta por nuestra propia acción ardua, por nuestras propias obras o esfuerzos, sino a través del trabajo arduo de nuestro Señor Jesucristo, quien, por decir así, cumple ambos roles, tanto de Booz como de Ruth. En términos de Ruth capítulo 2, porque Jesucristo es ese Goel Hayil, ese pariente redentor enteramente capacitado, dotado en todo sentido para resolver nuestra crisis por ser el Hijo de Dios, pero es también nuestro siervo sufriente, trabajador, que vino y cargó esa cruz y dio su vida por nosotros. Él es esa combinación poderosa entre Booz y Ruth, ese pariente redentor que ocupó la función del siervo sufriente trabajador a nuestro favor, y hacemos así la conexión con Cristo que siempre debemos procurar hacer cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Eso en cuanto al video pasado, un resumen tal vez un poquito largo, pero importante. En cuanto al tema de este video, anótalo si eres de los que toma apuntes. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar en este video? Actuar arduamente moviliza los recursos redentores de Dios. Actuar arduamente moviliza los recursos redentores de Dios. En todo el capítulo 2 del libro de Ruth, que lamentablemente no podemos leer por causa del tiempo, es un capítulo muy largo y te invito a que tú lo leas por tu cuenta, pero en todo ese capítulo 2 del libro de Ruth, y de hecho en todo el libro de Ruth, Dios rescata, redime, socorre, ayuda a estas dos mujeres en crisis, Noemí y Ruth, de manera indirecta. No hay milagros en el libro de Ruth. Dios está presente, pero indirectamente, por medio de la propia iniciativa y el trabajo arduo de Ruth. Por eso decimos que actuar arduamente moviliza los recursos redentores de Dios. Debo explicar la frase recursos redentores. No me refiero con la palabra redentor a salvación. No, a lo que comúnmente entendemos redención como perdón de pecados. No es de eso lo que estoy hablando. Redención significa rescate, significa ayuda, significa socorro, significa Dios que interviene para sacar a estas mujeres de su crisis, de su desamparo total en el cual están desde el inicio de la historia. A eso me refiero cuando digo recursos redentores de Dios. Lo que Dios va a hacer para rescatar a estas mujeres de su situación difícil. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Ya dijimos, de manera indirecta a través de la acción ardua de Ruth. Y de esta manera, Ruth se convierte en un símbolo de Cristo nuestro Redentor Supremo, quien a través de su acción ardua logró ahora sí la suprema y principal redención que nosotros necesitamos, el perdón de nuestros pecados. Ruth es un símbolo de Cristo como Redentor, pero también, y es el enfoque que quiero hacer en este video, Ruth es un símbolo de la persona que, rompiendo toda barrera, se mete dentro de la historia redentora de Dios. Voy a hablar de eso un poquito más al final. Centrémonos por ahora en Ruth capítulo 2. Este pasaje nos presenta 7 recursos redentores divinos que Ruth moviliza mediante su acción ardua. 7 recursos redentores que Dios usa para rescatar a Noemí y Ruth en el capítulo 2 del libro de Ruth. Los voy a mencionar y luego los voy a desarrollar. Aquí está la lista de los 7. El pariente redentor, el permiso para espigar, la petición especial, el hallar gracia, la suerte divina, la plena bendición y el gesed retribuido. Vamos a explicar brevemente, por causa del tiempo, cada uno de ellos. El primero le hemos llamado el pariente redentor, versículo 1 y versículo 20. De hecho, en Ruth 2:20 aparece
el término hebreo Goel, redentor, pariente redentor, para referirse a Booz, que ya fue introducido así en el versículo 1. Él es ese Goel Hayil, ese pariente redentor enteramente dotado para ayudar a estas dos mujeres. Ahora, ¿cuáles eran las funciones de un Goel, de un pariente redentor en el Antiguo Testamento? Es importante que entendamos esta parte. Los israelitas tenían la responsabilidad de ayudar en lo posible a sus parientes cercanos. Si alguien tenía que vender un terreno, por ejemplo, por haber empobrecido, un pariente que tuviera recursos económicos debía redimir ese terreno, debía comprarlo. Eso está en Levítico 25:25. El que tuviera que venderse como esclavo debía ser redimido por su Goel también. Eso está en Levítico 25:47 al 49. A la víctima de una injusticia, su Goel debía defenderlo en los tribunales. Proverbios 23, 10 y 11, donde la palabra que se ha traducido como defensor es Goel. Son algunas de las responsabilidades que tenía el Goel en el Antiguo Testamento, algunas de sus funciones. Lo interesante es que en Ruth capítulo 2, Booz no actúa por sí mismo como Goel. Debe ser motivado por el trabajo duro de Ruth. Pero él es un recurso redentor que está ahí, como quien dice, esperando a ser activado. El segundo recurso que Dios usa es el permiso para espigar. En el versículo 2 de Ruth, capítulo 2, ella pide permiso a Noemí para ir al campo a espigar. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, en algunos pasajes que aparecen allá abajo, permitía a los pobres, a los extranjeros y a las viudas rebuscar en los campos después que habían pasado los segadores. Pobres, extranjeros y viudas. Ruth califica en las tres categorías. Era un trabajo muy arduo para recoger solo un poco de grano, pero era algo que Dios había establecido en su ley, en su Torá, que es la palabra para ley en el hebreo, precisamente para ayudar a las personas necesitadas. Era un recurso esto del permiso para espigar que Dios dejó a los desamparados entre su pueblo en el Antiguo Testamento. Y de esta manera, al pedir ese permiso Ruth para ir a espigar, Ruth está activando la ley de Dios a su favor en lugar de simplemente cruzarse de brazos y esperar la ayuda de otro. Dios dejó en su palabra leyes que funcionan como recursos redentores a favor de su pueblo. El tercero, la petición especial que hace Ruth. De hecho, en toda la narración, en los versículos 2, 7 y 21, Ruth hace tres peticiones especiales. La primera a Noemí para ir a espigar, la segunda al capataz de Booz para recoger entre las gavillas, que ahorita voy a explicar, y la tercera en el versículo 21, Ruth pide permiso a Noemí para quedarse espigando en el campo de Booz toda la cosecha sin tener que moverse a otros campos para cosechar. Ahora, lo que Ruth hace en el versículo 7 del capítulo 2 es que pide permiso especial para rebuscar entre las gavillas, o sea, entre las espigas que los segadores ya habían juntado y atado, entre los montones de grano que ya habían recogido, atado y ordenado. Ruth dice, ¿me das el permiso para recoger, también rebuscar ahí entre ellos? Y lo interesante es que todas las veces que Ruth hace una petición especial en la historia, ella recibe lo que pide. Y esto hace un énfasis en la iniciativa valerosa que tiene esta mujer. Cuarto recurso redentor, el hallar gracia. La expresión hallar gracia aparece 4 veces en Ruth capítulo 2. No es casualidad. Se menciona en el versículo 2, versículo 10, versículo 13 y en el verso 19 de manera indirecta cuando Noemí le pregunta a Ruth, ¿quién se fijó en ti? ¿Ante quién hallaste gracia? Y en estos casos, en las 4 veces que aparece hallar gracia en el relato, Ruth lo logra hallar gracia
a los ojos de los demás mediante su esfuerzo y dedicación. Una de las formas en que Dios ayuda a los suyos es permitiéndoles hallar gracia a los ojos de otros. Hablemos del quinto recurso redentor, el que hemos llamado la suerte divina. Ruth, capítulo 2, versículo 3, dice literalmente en el hebreo, en el idioma original, que la suerte de Ruth cayó sobre el campo de Booz. Que Ruth tuvo la suerte, dice el idioma original, de que el campo al que ella llegó a espigar pertenecía al pariente redentor, precisamente de ella y su suerte, de ella y su suegra, perdón. Sabemos que cuando la Biblia habla de esa suerte de Ruth, realmente se refiere a la providencia de Dios en acción, pero no de una forma directa, no de una forma milagrosa, sino de una forma indirecta. Dios permitió que Ruth llegara a espigar precisamente en el campo de Booz. El sexto recurso redentor, la plena bendición. En la narración de Ruth capítulo 2, entre los versículos 4 al 16, hay una lista de cosas que Booz hace por Ruth. Es muy interesante la forma en que el pasaje presenta la llegada de Booz desde Belén a el campo donde Ruth estaba segando. Dice que él llega, versículo 4, saluda a sus trabajadores diciéndoles, el Señor sea con ustedes, y ellos le responden, que el Señor te bendiga. Qué bonito, ¿verdad? Pero es la forma en que el relato nos está diciendo que Booz es el hombre que trae la bendición desde que llega a ese campo de cosecha. Y a lo largo de los versículos 4 al 16 hay una lista de bendiciones que Booz le da a Ruth. La invitación a espigar en el verso 8, agua en el verso 9, comida en el verso 14, permiso especial en el verso 15, protección en los versículos 9 y 16. Es la plena, completa bendición que Booz trajo a Ruth por esos 2 meses, por todo el tiempo que iba a durar la siega. Es un recurso redentor de Dios para ayudar a su sierva en medio de su necesidad. Séptimo y último de estos que hemos llamado recursos redentores de Dios, en Ruth capítulo 2, le hemos llamado el Gesed retribuido. Eso está en el centro mismo del pasaje, de la trama, y no es casualidad. Versículos 11 y 12, los voy a leer porque son muy importantes. Y Booz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos dice, tú tuviste Gesed, lealtad con Noemí, dejaste todo para ayudarla, que Dios te retribuya con una Gesed mayor. Es precisamente en el centro de esta narración donde Ruth la moabita, la manera en que el pasaje la presenta en los versículos 2, 6, 10 y 21, la forma en que el pasaje nos está enfatizando que ella es una extranjera, que ella no pertenece a ese pueblo. Es más, que según la ley de Deuteronomio 23, 3 al 6, Ruth tiene prohibido pertenecer al pueblo de Dios. En Ruth capítulo 2, Ruth es nombrada como la moabita más veces que en el resto del libro, pero es precisamente ahí cuando Booz da esas palabras que leí. Yo diría, es en ese momento cuando Ruth es oficialmente bienvenida dentro del pueblo de Dios, quitando la ley de Deuteronomio 23, 3 al 6, que fue aplicada literalmente en Nehemías capítulo 13, donde sacaron a todas las mujeres moabitas del pueblo de Dios.
Pero ahora en este pasaje, por causa de su gesed, de su lealtad, Ruth es bienvenida. Booz le dice que el Dios en cuyas salas has venido a refugiarte te reciba como parte de su pueblo. Y es aquí precisamente donde Ruth, por decir así, se mete a la fuerza dentro de la historia redentora de Dios, llegando a ser una abuelita de la Navidad, como he mencionado en otros videos, según Mateo capítulo 1. Versículo 5, es ese gesed retribuido de Dios como un recurso redentor que Dios usa. Repasemos cuál es el tema acá. Actuar arduamente moviliza los recursos redentores de Dios. Personas, leyes, bendiciones, gracias, suerte, etcétera. Todo esto le es dado a Ruth a partir de la providencia oculta de Dios, la acción indirecta de Dios, y ella lo recibe por causa de su trabajo arduo, esa combinación de iniciativa, diligencia, humildad y perseverancia que ya vimos en el video pasado. Todos los demás personajes de este relato reaccionan bendiciendo y apoyando a Ruth en respuesta a su acción ardua. ¿Se acuerdan la trama? Acción, reacción. Ruth actúa y en respuesta recibe ayuda de parte de Dios a través de estos recursos redentores. En todo este proceso, en todo el capítulo 2, Ruth tiene siempre a la vista el bienestar y el honor de Noemí. Eso es claro desde el inicio. Le pide permiso para ir a espigar y se enfatiza todavía más al final de la historia en la conversación que las mujeres tienen en los versículos 17 al 23. Lo que hay en la mente y el corazón de Ruth es el bienestar de su suegra en todo esto. Apliquemos lo que hemos aprendido. En primer lugar, ya hablamos y quiero enfatizar la orientación activa que debemos tener en medio de las crisis. No te cruces de brazos. Moviliza los recursos redentores de Dios por medio de tu acción ardua. Dios quiere ayudarte con esa providencia oculta en tus situaciones difíciles, pero tú y yo necesitamos tener una orientación a la acción. Y la segunda aplicación, sobre todo para aquellos que estamos dedicados al ministerio, la forma de meternos a la historia redentora de Dios en el presente es a través del trabajo arduo, de la acción ardua. El ministerio y la misión de Dios no admite perezosos, no admite gente vagabunda, es únicamente para personas trabajadoras. Cada vez que yo leo el capítulo 2 del libro de Ruth, me imagino a esa mujer ahí como congelada en el tiempo, siempre trabajando, levantándose cada día, yendo a ese campo y siempre espigando, siempre buscando el bienestar de su suegra. Y por causa de ese trabajo arduo, se mete de lleno en la historia redentora de Dios. Así igual tú y yo. Si queremos ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo hoy, tenemos que aprender a trabajar arduamente en medio de su obra. Y precisamente para ayudarte a trabajar arduamente en la obra de Dios está este ministerio que se llama Artios Biblia. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.